Mañana espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al último video del curso de Física 5 de STEM. Y hoy vamos a hablar acerca de resistores mixtos. Es el último. Ahora va a ser un video un poco largo, pero espero que sea enriquecedor para el conocimiento de todos, hasta mí, por supuesto. Bueno, dice el problema determina la resistencia equivalente del circuito y la corriente total, así como la corriente y voltaje de cada resistor. Aquí hay un circuito mixto dibujado de otra manera, porque hay formas diferentes de dibujar circuitos mixtos, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es simplificar el circuito. Vamos a ir haciéndolo paso a paso, vamos a ir encontrando cositas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Recordemos que los circuitos en serie están así, ¿verdad? Así en línea. Los circuitos en paralelo están uno arriba y uno abajo, o pueden estar uno a la par del otro. También es válido. Voy a utilizar un patrón de colores. Vamos a identificar los que están en paralelo y para eso vamos a decir que la resistencia, tenemos un voltaje, tenemos una batería de 24 voltios y tenemos estas cinco resistencias y acá yo veo que esto está en paralelo. ¿Sí? Entonces vamos a simplificar ese circuito, ¿verdad? Vamos a hacerlo más chiquito todavía, ¿verdad? Pero yo que me quepa todo lo que tengo que hacer acá. Entonces voy a escribir aquí, ta, ta, ta. Esto lo dejo así, igual, pero voy a simplificar un poco acá. Bueno, voy a borrar acá esto porque necesito espacio acá. Pero más o menos así quedaría ya simplificado. Entonces vamos a simplificar esto, vamos a escribir los datos acá. Entonces, eh, como vamos a simplificar esto, está en paralelo. Aquí voy a poner resistencia acá. Resistencia 4,5, ¿verdad? Acá pongo resistencia 3 y acá pongo resistencia 2 y aquí pongo pues resistencia 1, ¿verdad? Obviamente vamos a escribir esas dos resistencias, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Como esto está en paralelo, recordando el video anterior, vamos a realizar, ¿verdad? Vamos a realizar el circuito en paralelo, ¿verdad? Mm, bueno, quizá después borremos y vayamos escribiendo lo que necesitamos, o sea, los datos.
las cosas que necesitamos, aunque no me gustaría porque pues todo lo que voy a escribir acá me va a servir, entonces, bueno, resistencia 4 y 5 en paralelo, entonces vamos a poner acá de una vez, ahora, sí, de una vez vamos a poner aquí uno sobre resistencia 4 5, ¿verdad? Eso va a ser igual a la suma de uno sobre la resistencia 4 que es 16 más uno sobre la resistencia 5 que también es 16 porque son las mismas. Esto nos va a dar un total de 2/16, ¿verdad? Eh, que si nosotros volteamos esto sería 16 medios, 16 dividido 2, eso es 8 ohmios. O sea que la resistencia 4,5 es de 8 ohmios, ¿verdad? Ahí está, ya tenemos la primera resistencia, bueno, equivalente, no total, porque dice total, pero la total es hasta el final. Ahorita estamos sacando cositas, ¿verdad? Que nos van a servir. Ya después vamos a poner el resumen, o vamos a borrar todo porque necesitamos encontrar un montón de cosas acá. Entonces, ahí está, va. Ahora, eh, vamos a ver, tenemos, eh, pues acá tenemos la resistencia, vamos a ver, resistencia, aquí está, resistencia 3 y resistencia 4,5 en serie. Entonces, vamos a volver a simplificar el circuito, ¿verdad? O sea que esta va a estar en serie, vamos a hacer el circuito más chiquito todavía, ¿verdad? Obviamente me voy a llevar tiempo haciendo esto, obvio, ¿verdad? Entonces aquí sería acá, ok, vamos a ver, ahí está. Ya está simplificado esto, es lo mismo, solo que ya quedó un poco más chiquito. Bueno, voy a seguir escribiendo 24 acá. Acá voy a escribir resistencia 1, resistencia 2, ¿verdad? Y obviamente acá va a ir la resistencia 3, 4, 5, ¿sí? Resistencia 3, 4, 5, ¿verdad? Porque ya es la simplificada porque va a estar en serie, ¿verdad? Entonces vamos a eh, hacer eso, ¿verdad? Eso es lo que nos corresponde hacer. Vamos a escribir algunos datos, que acá sería 8 ohmios y acá la resistencia 2 sería 6 ohmios. Ahí está. Pero la resistencia 345 no la conocemos, que es la que vamos a encontrar a continuación. Entonces vamos a, como eso está en serie, dijimos, vamos a utilizar, mm, esto está en serie, ¿verdad? Sí, entonces por eso utilizo el morado, verde para paralelo y morado para en serie. Entonces, eh, recordando, y para determinar la resistencia equivalente en un circuito en serie, pues es la suma de la resistencia. Entonces, va a ser resistencia 345, va a ser igual a la resistencia 3, ¿verdad? Que sería 4 más
la resistencia 4,5, que sería 8 ohmios. Y esto nos va a dar 12 ohmios. Ahí está, ¿verdad? Pues ya tenemos eso ya determinado, ¿verdad? Ya tenemos eso. Al final vamos a escribir que está en serie, que está en paralelo para que pues sepamos a la hora de encontrar voltajes y corrientes. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Acá yo veo que aquí hay dos resistencias en paralelo. Entonces voy a volver a simplificar el circuito, ¿verdad? La resistencia 2 3 4 5 sería para posteriormente solo quedarnos con una en serie, ¿verdad? Entonces, obviamente me va a tocar hacer el circuito un poco más pequeño porque obviamente, ¿verdad? O más chiquito. Ahí está, ¿verdad? Ahí quedaría más chiquito todavía, ¿verdad? Otra vez vamos a poner aquí 24, aquí quedaría 8 ohmios, que es la resistencia 1. Ahora le sigo poniendo un nombre para que no nos perdamos. Y esta sería la resistencia 2 3 4 5, ¿verdad? Sería esta. ¿Verdad? Entonces, como está en paralelo, dijimos que en paralelo íbamos a utilizar el color naranja. Ahora esto está en paralelo, ¿verdad? Entonces, como esto está en paralelo, ¿verdad? Otra vez vamos a utilizar el recíproco, las resistencias 2, 3, 4, 5. Esto va a ser igual a resistencia 2, ¿verdad? Resistencia 2 sería 6 ohmios, más la resistencia 345 que aquí está, sería 1/12, ¿verdad? Aquí está. Y pues obviamente lo mismo. Tendríamos que convertir este en 12. Sería multiplicar por 2. Voy a ponerlo para que nadie se pierda acá. Voy a multiplicar por 2 tanto arriba como abajo, para que esto se convierta en 2 el denominador. Entonces esto sería 1 por 2 2. 2 más 1 sería 3. Esto sería 3 doceavos y el recíproco sería 4 ohmios. Ahí está, ¿verdad? Listo. Entonces ahí ya tenemos pues eso, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a hacer el circuito más pequeño todavía. Bueno, eso de pequeño se escucha muy feo, pero la idea es ya tenerlo simplificado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el circuito ya final. Entonces aquí vamos a poner 24 y acá tenemos un circuito en serie
otro en serie, ¿verdad? Y aquí ya no le voy a poner resistencia 1, 2, 3, 4, 5, le voy a poner resistencia total o resistencia equivalente, ¿verdad? Ahí está. Sí, esa va a ser la resistencia equivalente o resistencia total, como querramos llamarle, no, porque no hay problema. Y resistencia, bueno, aquí pongámosle resistencia total, porque es la resistencia ya total de todo el circuito. Ahora, por eso se simplificó, si se dan cuenta, son cuatro circuitos, ¿verdad? Donde fuimos haciendo cositas, ¿verdad? Entonces, ahora sí, resistencia total, ¿verdad? Va a ser igual a la suma de la resistencia uno más la resistencia 2, 3, 4, 5. Entonces, resistencia uno son 8 ohms más resistencia 2, 3, 4, 5, 4 ohms. Y esto nos va a dar un total de 12 ohmios. No, sí, 12 ohmios. Y listo. Ya tenemos pues cada resistencia, ¿verdad? Paralelo, serie, paralelo y serie, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Entonces ya tenemos pues esos datos, ¿verdad? Que eran datos que sí nos iban a servir, ¿verdad? Entonces solo déjenme ver mis apuntes porque yo no me quiero equivocar. Ahí está, sí son 12 ohms. Muy bien. Mm, bueno, creo que voy a seguir acá. Si tengo que ahorrar algo, pues lo voy a hacer, pero voy a seguir por acá porque pues sí, sí necesito hacer varias situaciones. Bueno, ya tenemos la resistencia equivalente o resistencia total. Ya está aquí, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la corriente total, ¿verdad? Voltaje total, pues son 24 voltios, eso no va a cambiar, eso es lo único que no cambia, ¿no? Ok, vamos a encontrar la corriente total, ¿verdad? Pues recordando que la corriente total va a ser igual al voltaje total dividido la resistencia equivalente o resistencia total, ¿verdad? Aquí ya no voy a poner ecuaciones porque ya son cosas que ya conocemos, entonces corriente total va a ser igual, voltaje total son 24 voltios, dividido resistencia equivalente que son 12 ohmios. Esto nos va a dar un total de 2 amperios. Ah, perdón, no era ohmios, era amperios. Sí, ahí está, ¿verdad? Listo, ya tenemos la resistencia total. Muy bien. Y vamos a analizar. La resistencia, quiero ver, 3 y la resistencia 4, 5 están en serie. Entonces, la corriente son 2 amperios. La resistencia mm, total, ¿verdad? Eh, pues también está en serie, bueno, son 2 amperios, ¿no? Eso no va a cambiar, ¿verdad? De la resistencia 3 y la resistencia 4 5 vamos a ver, la tengo aquí está.
están en serie, ¿verdad? Entonces, la corriente de la resistencia 3 y la resistencia y la corriente de esto es 2 amperios también, ¿verdad? Es la importancia de hacer el dibujo para saber qué es lo que estoy haciendo, para no perderme, ¿verdad? Por eso no quería borrar, ¿verdad? O dicho de otra forma, más fácil. La resistencia uno y la resistencia 2 3 4 5 tienen una corriente de 2 amperios, ¿verdad? O la resistencia uno para ser más exacto. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a encontrar el voltaje. Voltaje uno. eh, Vamos a encontrar el voltaje de la resistencia uno, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que hacer. Tomar en cuenta que la resistencia uno tiene la misma corriente que son 2 amperios, entonces vamos a sacar el voltaje, ¿verdad? Entonces, voltaje uno son 2 amperios por, o 2 amperios o 8 ohmios, ¿verdad? Resistencia uno son 8 ohmios, 2 por 8 son 16 voltios, y ahí está, ¿verdad? Listo. Sí, recordemos que el voltaje uno, lo que dije al principio, ¿verdad? Que la resistencia uno y la resistencia 2 3 4 5 o bueno, la resistencia uno más que todo, y esta están en serie, entonces tienen la misma corriente, pero no el mismo voltaje. Entonces aquí tendríamos que sacar, ¿verdad? También vamos a sacar el voltaje de este, porque también están en serie. Entonces tenemos que sacar ese voltaje, ¿sí? Para que pues ustedes vayan viendo ahí eso. Va. Ya tenemos eso. Ahora, vamos a ver. Ah, bueno, no. Creo que aquí cometimos un error. Quiero ver por qué. Eh, Muy bien. Entonces, ahora, el voltaje, ¿verdad? 2 3 4 5, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá, va. Ya tenemos esto, ¿verdad? Que sería el voltaje de esta resistencia. Ahora vamos a sacar el voltaje de esta resistencia, ¿sí? El, el voltaje de la resistencia
2, 3, 4, 5, ¿verdad? Son 2 amperios porque tiene exactamente lo mismo. Y la resistencia de esto, ¿verdad? Es 4 amperios, 4 ohms, perdón, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y esto nos va a dar un voltaje de 8 voltios, ¿verdad? Ahí está, ya tenemos pues esa partecita, ¿verdad? Muy bien. Y pues mencionar que, ¿por qué hicimos esto? Porque tomando en cuenta que esto está en serie, entonces el resultado de acá, que es este, ¿verdad? Está en serie, entonces por eso hay que sacar el voltaje, ¿verdad? Por eso, por si alguien tenía la duda, pero es que esto está en paralelo, sí, pero por esa razón, ¿verdad? Para que lo tomemos, ¿verdad? Y ya lo tenemos, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Ahí está, ya tenemos eso. Ahora, vamos a sumar eso. 16 más 8, ¿verdad? Nos tendría que dar 24. Sí, da 24, sí está correcto, ¿verdad? Em, pues ahí ya tenemos eso, ¿verdad? A mí me gusta hacer esto, ¿verdad? 24 voltios, ¿verdad? Entonces aquí podríamos decir voltaje 2, ¿verdad? Voltaje 2, 3, 4, 5 o voltaje 2, ¿verdad? Y ahí está. Ahora, nos vamos a enfocar en estas dos, resistencia 2 y resistencia 345, que resistencia 345 está aquí. Las dos están en paralelo, entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Recordando que sí, circuito en serie, ¿verdad? Em, lo que cambia, ¿verdad? No, en un circuito paralelo, perdón, lo que se divide es la corriente. Entonces vamos a encontrar la corriente de esta resistencia y la corriente de esta resistencia. Serían las dos que tendríamos que calcular ahí, ¿verdad? Y pues obviamente tiene que dar 2 amperios al final, ¿verdad? Y ahí está. Entonces la corriente, eh, bueno, la corriente, voy a ponerle ahí 1, va a ser igual. em, Vamos a ver al voltaje, ¿verdad? Que sería 16, sí, porque la resistencia 2 es esta. Entonces, bueno, como es la número 2, 2, 3, 4, 5 o número 2, ya va a depender.
sería 8 voltios, ¿verdad? Dividido la resistencia, que sería, la resistencia sería 6, ¿verdad? Y pues esto nos va a dar amperios. Entonces esto nos va a dar 1,33 ohmios, ¿verdad? Aquí tenemos la otra, ¿verdad? La otra corriente sería corriente 345 o corriente 2 si ustedes quieren corriente 2 vale corriente 2 pero ya sabemos que es esta corriente. El voltaje de eso, ¿verdad? Em, sería 16, o sea, sería 16 voltios dividido, dividido 12, ¿verdad? Sí, la resistencia 345 son 12. Entonces, no, ¿saben qué? Acá le voy a poner corriente 345 mejor, así que se llame. Vamos a hacer la división. 16 dividido 12 eso nos va a dar. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Ah, bueno, perdón. Aquí cometí un error. Aquí era 8 no era 2 lo estaba haciendo de otra forma, entonces me estaba dando lo mismo. Entonces, eso nos va a dar eh, 0,67. Y obviamente al sumar eso, me tendría que dar 2 amperios. Y efectivamente, esto sí nos va a dar 2 amperios. Vamos a separar esto. Bueno, ya vamos casi al final. Es un poco complicado porque al ser un circuito muy grande, tenemos que hacer varias cuestiones. Ahora, como, miren, vamos de aquí de regreso. Entonces, nos vamos a posicionar aquí. Hicimos esto, primero hicimos esto, que sería acá, luego hicimos esto, que es paralelo, luego vamos a hacer esto, ¿verdad? Esto de acá, que es en serie, ¿ah? Vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar la resistencia, que sería voltaje 3. El voltaje 3 sería, déjenme mis apuntes, resistencia 3 o, sí, estamos aquí, perdón, 4 amperios, 4 ohmios por, como es la corriente que sale de aquí, ¿no? Sale de aquí, ¿no? ¿Qué es esta? Sería 0,67. Aquí en error.
no es un error, es un horror. Amperios, amperios, 0,67 amperios nos va a dar, que nos da 4 por 0,67 amperios, 2,68 voltios. 2,68 voltios, ¿verdad? Ahí está. Voy a hacer el mismo procedimiento, sería voltaje 4,5, resistencia 4,5, son 8 ohmios, multiplicado, pues obviamente son 0,67, quiero ver, no, son 1,33 creo que es. Ah, bueno, como están en serie, la corriente es la misma, entonces sería 0,67. Esto nos va a dar, hacemos la operación, 8 por 0,67 son 5,36, ¿no? Voltios. ¿Vale? Que al hacer esto tendría que dar 8 voltios que está acá, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, pues aquí está, ¿verdad? Nos tendría que dar ese voltaje. Y nos vamos a regresar para acá. Sí, para acá. Esto es en paralelo. Entonces, cuando hay algo en paralelo, ¿verdad? Vamos a encontrar la corriente de cada uno, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar la corriente. Mm, quiero ver. El voltaje de la resistencia 4 y 5 es 5,36, que es la misma, ¿verdad? Esta no va a cambiar. Ok. Entonces aquí sería resistencia 4, va a ser igual a 5,36 voltios dividido la resistencia 4, que sería básicamente 16. Sí, 16 ohmios. Y la corriente 5 va a ser 5,36 voltios dividido 10, vamos a ver, 16. Uy, ahí pues creo que es lo mismo. O sea, creo que solo en una sola lo podría hacer. Que esto sería 0,34, 0,34, ¿verdad? Y ahí está. Y listo. Ya tenemos pues los resultados.
¿verdad? De todo lo que queríamos, ¿verdad? Ahí está. Y listo. Y ya tenemos pues ahí todo lo necesario, todo lo que teníamos que realizar, todo lo que teníamos que encontrar. Un poco largo el video, sí, pero creo que valió la pena. Muy bien, con esto termino mi explicación. Espero que les haya gustado. Espero que se haya entendido. ¿Verdad? Creo que hay un revoltijo aquí, pero creo que espero yo que se entienda. Así que sin más que decir, bueno, con esto finalizamos. Espero que haya sido de mucha enriquecimiento todo lo que ha, todos los videos que he grabado. Así que sin más que decir, gracias y nos vemos en un siguiente curso. Bendiciones.